Hola a todos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han llegado a un lugar pensando que iba a ser un sitio más y al final terminó cambiando su vida? A mí me pasó. Y hoy quiero contarles la historia de ese lugar. Mi cuento se llama Un lugar que cambió mi vida. Todo comenzó en julio del año 2023. Todavía recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Era el día del examen de admisión para entrar al INEVE Lodecoy. Fui acompañada por mi mejor amiga, mi mejor amigo y otros compañeros de ese entonces. Mientras caminábamos hacia el instituto, todos tratábamos de aparentar tranquilidad, pero la verdad estábamos muy nerviosos. Algunos decían que el examen iba a estar difícil, otros intentaban adivinar qué preguntas podían venir, y yo solo pensaba una cosa: ojalá logre entrar. Entré al salón donde haríamos el examen y sentí esos nervios que aparecen cuando sabes que algo importante está por pasar. Respondí cada pregunta con mucho cuidado. Cuando terminé, salí del salón sin saber qué iba a pasar. Solo quedaba esperar, y créanme, esperar fue mucho más difícil que hacer el examen. Pasaron una y otra semana hasta que un día recibí la noticia. Había sido admitida en la jornada matutina. En ese momento sentí una felicidad enorme. No podía creer que lo había logrado. Claro que también tenía miedo, porque iba a empezar una etapa completamente nueva. No conocía a casi nadie, no sabía cómo serían los profesores ni cómo serían mis nuevos compañeros, pero al mismo tiempo sentía mucha emoción por descubrir todo lo que venía. Y sin darme cuenta, ese fue el comienzo de una de las mejores etapas de mi vida. Llegó el primer día de clases, como siempre pasa, cuando uno entra a un lugar nuevo, todo era diferente: los salones, los pasillos, los profesores e incluso el ambiente. Recuerdo que observaba todo con mucha curiosidad. Quería conocer el instituto completo, pero también quería hacer amigos, aunque siendo sincera también era un poco tímida. Uno de los primeros profesores que conocí fue a Walter Letona, quien además era mi profesor guía. Desde el primer día me dio la impresión de ser persona muy amable, que siempre saludaba con una sonrisa, explicaba con paciencia y hacía que todos participáramos en clase. Nunca sentí miedo de preguntarle algo cuando tenía dudas. Con el paso de los meses entendí que era uno de esos profesores que realmente disfrutan enseñar. Y hay una anécdota con él que jamás voy a olvidar. Un día, revisando una de mis tareas, yo me acerqué para enseñarle algo, pero sin querer lo arañé. En ese momento quería desaparecer. Pensé, qué vergüenza, seguro se va a enojar, pero ocurrió todo lo contrario. Él solamente empezó a reírse, me dijo que no me preocupara, y aquel momento, que para mí fue muy vergonzoso, terminó convirtiéndose en una anécdota muy divertida. Allí comprendí algo muy importante: no todos los profesores dejan huella, únicamente por lo que enseñan. Algunos también dejan huella por la forma en que tratan a sus estudiantes, y el profesor Walter fue uno de ellos. Pero aunque estaba aprendiendo mucho en clases, todavía faltaba que llegaran las personas que harían esa etapa aún más especial. Y ahí fue cuando comenzaron las amistades que jamás imaginé encontrar. Al principio me juntaba con una compañera con la que había estudiado en sexto primaria. Pensé que seguiríamos siendo amigas durante mucho tiempo, pero poco a poco dejamos de hablar y cada una siguió su camino. En ese momento pensé que sería difícil volver a hacer nuevas amistades, pero la vida siempre te sorprende. Y fue entonces cuando conocí a René. Lo curioso es que no la conocí en el salón de clases. La conocí gracias al bus escolar. Al principio me parecía una persona muy bromista, muy inquieta y con muchísima energía. En las clases de ciencias sociales se sentaba detrás de mí y siempre encontraba la forma de hacerme reír o de molestarme un poquito. Con el tiempo empezamos a conversar más y sin darme cuenta se convirtió en una de mis mejores amigas. Con René viví muchísimas experiencias, pero hay una que nunca voy a olvidar. Durante una práctica de gimnasia me dijo muy segura: yo puedo cargarte sobre mis hombros. Y yo, muy confiada, acepté. Pensé que todo iba a salir perfecto, pero apenas hice un intento, las dos terminamos en el suelo. Por suerte no pasó nada, solo terminamos riéndonos mucho. Y desde ese día esa historia se convirtió en una broma que todavía recordamos. Otro recuerdo muy bonito fue un viaje que hice con ella y su familia a Quetzaltenango. Durante el camino ninguna quería quedarse dormida. ¿Y saben por qué? Porque las dos sabíamos que si una cerraba los ojos, la otra le tomaría una foto para convertirla en un sticker. Así que hicimos todo lo posible para mantenernos despiertas. Al final nos reímos durante casi todo el viaje,
y entendí que los mejores recuerdos casi nunca son los que uno planea, son los que simplemente suceden. Tiempo después conocí a Sharon. La primera vez que la vi pensé que era muy seria. Me volteó a ver con una expresión que me hizo pensar, creo que no le caí bien. Pero unos segundos después sonrió y me preguntó cómo me llamaba. Y ahí entendí que las primeras impresiones muchas veces nos engañan. Sharon resultó ser una persona muy inteligente y muy creativa, y también muy sincera. Cuando algo estaba bien lo decía, y cuando algo estaba mal, también, pero siempre estaba dispuesta a ayudar a las personas que quería. Durante las clases virtuales hablábamos casi todos los días. A veces hacíamos tareas, y otras veces simplemente conversábamos durante horas, y eso hizo que nuestra amistad creciera mucho más. También conocí a Samuel, y si les soy sincera, creo que nunca llevaba suficientes útiles escolares, porque casi todos los días me decías, ¿me prestas un lápiz? O ¿tenés un lapicero? O ¿me prestas un borrador? Y así, entre lápices prestados y conversaciones, comenzamos a conocernos. Un día me contó que le gustaba una compañera. Entonces decidimos jugar piedra, papel o tijera. La apuesta era muy sencilla. Si perdía, tenía que decirle la verdad. Y para su mala suerte, perdió. Todavía lo recuerdo como un momento muy gracioso porque nos reímos mucho ese día. Fue uno de esos momentos simples que terminan convirtiéndose en grandes recuerdos. Con el paso del tiempo también conocí profesores que hicieron muy especial mi etapa en el instituto. La señora Petra era una de esas personas que siempre llegaban sonriendo, no importaba si era lunes o viernes. Ella siempre encontraba la manera de hacer las clases más divertidas, y eso hacía que aprender con ella fuera mucho más fácil. También conocí al profesor de maderas. Antes de entrar a esa ocupacional, muchos estudiantes decían que era muy estricto. La verdad, yo también les creí. Pensé que recibir clases con él sería muy difícil, pero cuando finalmente decidí quedarme en ocupacional de maderas, lo conocí. Descubrí que era completamente diferente. Era un profesor alegre, paciente y que explicaba muy bien. Ese año aprendí una lección muy importante. Nunca debemos juzgar a una persona por lo que otros dicen, porque muchas veces la realidad es totalmente distinta. Con el paso del tiempo, el instituto dejó de ser un lugar nuevo. Comenzó a sentirse como una segunda casa. Cada día traía una historia diferente, una nueva experiencia y una nueva enseñanza. También comprendí que no todas las amistades duran para siempre. Algunas permanecen durante muchos años, otras toman caminos distintos, y otras simplemente llegan para enseñarnos algo antes de seguir su propio rumbo. Aunque al principio cuesta aceptarlo, también eso forma parte de crecer. Cada persona que conocí dejó una enseñanza. Cada experiencia, buena o difícil, me ayudó a convertirme en la persona que soy hoy. Hoy, cuando pienso en el nivel de COI, no recuerdo primero las tareas, ni los exámenes, ni las calificaciones. Lo primero que viene a mi mente son las personas, las risas durante los recreos, las conversaciones en el bus, los viajes, las bromas, los profesores que enseñaban con paciencia y todos esos pequeños momentos que parecían normales, pero que terminaron convirtiéndose en recuerdos inolvidables. Hoy entiendo que un lugar no se vuelve especial por sus paredes, ni por sus escritorios, ni por sus salones. Un lugar se vuelve especial por las personas que conocemos dentro de él. Entré al instituto pensando que solamente iba a estudiar, pero encontré mucho más que eso. Encontré amistades, aprendí lecciones que nunca aparecen en un libro. Descubrí que los errores también pueden convertirse en anécdotas. Y comprendí que crecer no solo significa aprender materias, sino también aprender de las personas que nos rodean. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿cuál fue el lugar que cambió mi vida?, yo respondo con una sonrisa, el INEVE de COI, porque ahí no solo aprendí matemáticas, ciencias, comercios, contabilidad. Ahí aprendí a valorar la amistad, a confiar en las personas, a disfrutar los pequeños momentos y agradecer cada experiencia que la vida me regaló. Y estoy segura de que, aunque pasen muchísimos años, cada vez que recuerdo esa etapa volveré a sonreír. Muchas gracias por escuchar mi historia.